Este es un video en complemento al anterior video sobre metodología de la investigación educativa. Lo que voy a presentar en este video es la lógica de la investigación científica sin hacer una distinción o posiblemente cuando se le requiera entre paradigmas o enfoques, pero para poder tener una consideración de una primera inducción a la investigación educativa. Recuerdan que en nuestro grupo WhatsApp yo les hacía una consulta abierta de por qué para ustedes era necesario investigar. Este apunte no tiene ninguna vinculación con la investigación educativa, pero rescatando algunas respuestas que ustedes mismos habrían brindado, relacionan el aumentar el conocimiento, el posiblemente generar un pensamiento crítico, el enseñar a pensar, posiblemente para motivar a la imaginación, la curiosidad, generar una disciplina, posiblemente un tema de pasión, un gusto por la investigación. Y se pregunta el actor involucrado en la investigación, que vendrían a ser ustedes mismos. Ustedes que dentro de una continua renovación, un buscar mejorar sus alcances profesionales, tienen la necesidad de generar una labor investigativa. Se piensa también que el docente debería tener inmerso dentro de su formación, dentro de su labor educativa, a la investigación, traduciéndola en una vocación investigadora de continua alimentación. Agarrando de un concepto de texto, para saber qué es investigar, se piensa que es tratar de llegar a un saber, a un conocer, a una cosa examinada atentamente, teniendo en cuenta, atendiendo todos los detalles o preguntando. La continua indagación hace que nosotros podamos acrecentar el conocimiento. La diferencia, que es algo también un tanto sutil pero importante de precisar, entre una investigación a secas de una investigación científica, tiene que ver con la técnica. Recuerden, les hacía una analogía de pensar que distingue a un boxeador de un peleador callejero. El boxeador posiblemente hace ejercicios de respiración, ejercita sus músculos, ejercita sus movimientos, versus un peleador callejero, el cual simplemente se defiende y discrecionalmente va dando golpes sin tener un dimensionamiento de sus movimientos. Por ello, que la diferencia, al igual que el boxeador, que se puede pensar en la investigación científica, versus el peleador callejero, una investigación a secas, como un simple instinto, como una intuición, tiene que ver con la técnica. La investigación, en términos generales, no puede ser una acción intuitiva, sin embargo, se debe relacionar con una investigación que trae consigo una serie de procesos sistemáticos que se aplican a un fenómeno de estudio en particular. Por eso hago la distinción de la investigación como tal, no enmarcada en un método científico, que posiblemente trae consigo más una indagación muy al tanteo, de la investigación científica que está inmersa en un proceso sistemático para una comprensión profunda de un fenómeno de estudio. La investigación científica es susceptible de aplicar un método, que este método puede adoptar un enfoque en particular. De hecho, nuestra anterior presentación trataba de poder relacionar los diferentes enfoques en relación con los paradigmas predominantes a un enfoque.
De ahí veíamos un paradigma positivista con relación directa a un enfoque cuantitativo, distinto de un paradigma que puede ser fenomenológico, interpretativo o sociocrítico, más apropiado a un enfoque cualitativo. El enfoque cuantitativo, ya decía, donde todos los fenómenos son medibles, distinto del enfoque cualitativo, que tiene consigo una concepción de abordar más aspectos sustantivos propios de realidades concretas. La investigación educativa tiene su inicio en el planteamiento de preguntas que relacionan al proceso educativo como tal. Entiéndase un proceso educativo bastante complejo, que busca la sinergia, la interrelación entre diferentes elementos, diferentes actores, desde el profesor, el estudiante, el contenido, el ambiente, considerando el ambiente no solamente el aula, sino tal vez la escuela, la institución y por qué no hablar del sistema educativo como tal. Estos elementos hacen de un contexto educativo y es importante en la investigación educativa explorar cómo funcionan, ya sea desde las instituciones, los métodos de enseñanza, el diseño curricular, diferentes estrategias cognitivas que crean la necesidad de identificar, diagnosticar y generar, si posible, algún cambio, alguna mejora dentro de este proceso educativo. Sin puntualizar en diferentes tipos de enfoque, el convencionalismo nos relaciona, por eso enumero, a diferentes pasos que trae consigo la investigación científica, desde formular, plantear un problema a partir de elegir una temática, entender la problematización y convertirlo en una pregunta, algo que ustedes ya habrían hecho con la explicación de la anterior semana. Con ello se van identificando ciertos factores conexos que pueden ir en una inferencia deductiva, es decir, agarrarnos de una teoría y esa teoría ver cómo ajusta a la realidad, o desde una inferencia inductiva, dejando que los datos nos permitan más bien desarrollar una teoría sustantiva. Así se da cuenta de la recopilación de la información para generar evidencia empírica que permita probar una hipótesis. Pongo allí con un asterisco la prueba de hipótesis porque no en todas las investigaciones sociales, seré más puntual, en las investigaciones educativas, las hipótesis están explícitamente planteadas. En muchos casos el planteamiento de una hipótesis es implícita, pero yéndonos a la concepción misma de lo que es una hipótesis, trataría de una respuesta antelada a una pregunta de investigación planteada. Con ello se busca un contraste para ver si es que se corroboran los resultados de la hipótesis planteada o se los rechaza, logrando algunos resultados inicialmente planteados al momento de formular el problema de investigación y llegando a conclusiones. Básicamente, independientemente del área del conocimiento, sea esta en cualquier tipo de formación biológica, natural, sociológica, los pasos de la investigación científica son básicamente los mismos. No existe ninguna variante en este proceso, prueba, error, análisis, síntesis, ¿no? Desde plantear el problema hasta llegar a un elemento concluyente. De hecho, ese es el germen que trae consigo una tesis. Tratar de plantear una antítesis, lograr posiblemente una formulación, una propuesta basada en una pregunta de investigación que puede ser una hipótesis y finalmente con elementos concluyentes se genera una síntesis. El enfoque cuantitativo en relación con el enfoque cualitativo en la investigación educativa, en complementación con lo que vimos en el anterior video relacionando paradigmas, cuestiona grandemente la objetividad. Ya decía que la investigación social es difícil de poder ser adjetivada como objetiva. De hecho, la nueva concepción de la investigación social relaciona grados de subjetividad y se busca que mediante el método se reduzca, se minimice al máximo los grados de subjetividad.
Asimismo, la formulación de una investigación educativa sigue una lógica secuencial, donde desde el planteamiento luego se debe realizar una revisión inicial que permita aterrizar mejor en un problema, en una pregunta, si posible plantearnos una hipótesis, por lo menos provisional, con ello generar datos, variables, operacionalizar conceptos en variables, si se los necesita, generar indicadores, verificar si la aproximación va a ser cuanti o cualitativa en su enfoque, y generar un proceso iterativo recurrente hasta lograr resultados que permitan generar ciertas conclusiones. Básicamente ustedes estarían siguiendo este camino donde habrían empezado con una parte propositiva de tomar en cuenta un tema dentro del área social, más específico en el campo educativo. Se darían ustedes a la tarea de hacer una revisión inicial y así plantear un problema y una pregunta de investigación y posiblemente de una manera sugerida tener en cuenta alguna hipótesis de trabajo, una hipótesis por lo menos provisional que nos permita entender mejor el fenómeno. Uno puede adjetivar entre esta relación del enfoque cuantitativo y cualitativo, decir el enfoque cuantitativo trata de una investigación dura porque utiliza datos y el enfoque cualitativo es una investigación más blanda, más soft, porque de pronto al prescindir de datos uno está relacionando una investigación un tanto más subjetiva, más romántica. No es el caso. En realidad, la rigurosidad de una investigación relaciona cómo el método responde de manera apropiada a su pregunta de investigación. No tiene nada que ver con el enfoque. Existen investigaciones bastante rigurosas con un enfoque cualitativo, así como también pueden existir investigaciones con enfoque cuantitativo que pueden usar números de manera bastante solvente, sin explicar, sin dar evidencia empírica a la pregunta de investigación. Entonces aquí el criterio es de ver si una investigación se hace más rigurosa en función de que el método esté respondiendo adecuadamente a una pregunta de investigación. Se piensa que los alcances, extender un poco más explicación de este aspecto a continuación, pero el alcance va de la descripción de una investigación que posiblemente relacione elementos, identificar ciertos conceptos importantes dentro de la temática, tal vez determinar algunas posibles variables a explorar mediante datos, y con ello pues entrar a describir mejor el fenómeno, ciertos eventos que permitan tener un mejor conocimiento de la temática que se está abordando. Luego se sugiere hacer una inferencia que busque tal vez una explicación, si posible causal, de cómo un elemento afecta a otro, y eventualmente saltar más allá de esa realidad y buscar lograr una predicción. El elemento que trae consigo una investigación científica de tipo educativa, en realidad cualquier investigación social, es que debe posibilitar la réplica de sus resultados. Y la única forma de hacer ello es que sus procesos sean transparentes, sean públicos. Es bastante cuestionado en la investigación que se basa en una caja negra donde solamente el investigador, en una especie de oscurantismo, no permite generar réplica de sus resultados, haciendo cuestionable las conclusiones a las cuales habría arribado esa investigación. Por eso es que una característica de la investigación científica, independientemente del enfoque cuantitativo o cualitativo, es buscar transparentar los procesos a razón de posibilitar la réplica y que realmente esa producción intelectual permita acrecentar los conocimientos respecto a la temática que se está desarrollando. Hablando un poco más sobre el diseño de una investigación educativa, lo que hasta ahora habríamos estado viendo con ustedes es que
en el foro que habríamos habilitado en la plataforma, habrían desarrollado una temática que he visto que en todos los casos habría tomado las consideraciones, las recomendaciones a las cuales les habría alentado, que se trate de una investigación social de corte educativo por la pertinencia de la temática, dado que su posgrado está en una institución que vincula directamente, no mucho, el aspecto educativo, es decir, la producción intelectual tiene que tener esa vertiente de tener investigación que relacione el tema educativo en sus diferentes niveles a lo largo de todo el sistema vigente en la educación boliviana. Entonces, ustedes ya habrían dado cuenta de una investigación que es social, educativa, en la cual les sugería, no es que esto es una condición sine qua non, sino más bien es un elemento que brinda factibilidad al desarrollo de su investigación, que ustedes puedan imbuir una perspectiva propia que relacionaba con una perspectiva que, si bien estamos hablando de una investigación educativa y ustedes son médicos, por decir algo, sería importante que relacionen una investigación educativa vinculada a la medicina. Y así con todas las áreas del conocimiento, un médico, un arquitecto, un abogado, relacione lo educativo con su expertise, con su área de formación. También podría imbuir algún elemento que relacione su motivación, algunas características, alguna motivación personal, algún interés particular que ustedes tengan, que además relacione lo que decía, investigación educativa, la perspectiva que puede ser su formación y la motivación que puede traer consigo tal vez su experiencia laboral. Y con ello también elegir por ahora tentativamente un enfoque que puede ser cuantitativista, si se presume que los resultados que van a buscar, los datos que van a usar para comprobar sus resultados sean más numéricos, o un enfoque cualitativo donde resulta que el uso de sus datos puede ser de predominancia no numérica, sino más bien basada en elementos que se pueden convertir en texto, como son percepciones, vivencias, anécdotas, conocimientos, entre otros. Si ya se ha dado este primer paso de haber elegido el tema que cubre los criterios de ser social, educativo, han imbuido su perspectiva, motivación y enfoque, lo que toca, y de hecho ya lo habrían hecho muchos de ustedes, es realizar una revisión bibliográfica inicial, bastante somera de inicio, pero que va a requerir un desarrollo un poco más extenso para generar su monografía. De hecho, la monografía, al tener una característica descriptiva, está basada justamente en la revisión bibliográfica más que en un trabajo de campo, más que en una toma de datos. Si se utilizan datos en una monografía, se estila que los datos de la monografía sean de fuente secundaria, no necesariamente de fuente primaria, porque eso implica un esfuerzo adicional, el cual ya amerita ese tiempo dedicado en su tesis, no en una monografía para una defensa de un diplomado como lo están haciendo ustedes. El planteamiento del problema, por supuesto, debe relacionar idealmente una pregunta que al menos contenga un par de variables. Si tiene al menos un par de variables, se debería tender a que el alcance de la investigación sea explicativo. En un poquito más adelante explicaré este tema de los alcances de lo descriptivo hacia lo explicativo. Yo no me preocuparía todavía por ahora, salvo en su tesis, de buscar una relación en la pregunta que trate de generar una inferencia causal. Por ahora, el alcance pretendido para una monografía sería meramente descriptivo. Explicaré, como decía, con más precisión, qué refiere a un alcance descriptivo distinto de un alcance más profundo, un alcance explicativo. Sobre ello también, algo que ustedes he visto, han hecho muchos de ustedes, se establecen ciertos límites temporales.
decir de cuándo a cuándo, o decir en qué gestión, o a lo largo de los 5 años, a lo largo de los últimos 10 años, o prospectivamente ver en qué tiempo se va a realizar esto, delimitar espacialmente si se trata de Latinoamérica, del mundo, de todo Bolivia, de un departamento, de un municipio, de una escuela, y con ello dar cuenta de ciertas unidades observacionales. ¿Qué quiero decir con la unidad observacional? La unidad observacional es el ente, la institución, el individuo del cual se van a rescatar datos. Si estoy analizando un proceso enseñanza-aprendizaje, debo detectar las unidades observacionales de las cuales voy a rescatar los datos en una investigación educativa. Estoy hablando de rescatar datos de los profesores, del director de la unidad educativa, de los estudiantes. Voy a analizar sus contenidos, voy a analizar la currícula, voy a analizar el ambiente, voy a analizar la escuela, voy a analizar el aula. Esos son elementos que deben explicitarse dentro de una investigación, más aún si se trata de una investigación de corte cuantitativo. ¿Por qué relaciono unidad observacional en el enfoque cuantitativo? Porque resulta que unidad observacional, técnicamente hablando, relaciona dato. El enfoque cualitativo, como ya les había explicado en el módulo anterior, no utiliza la semántica de unidad observacional, sino unidades de análisis, que pueden ser conjunto de personas, que pueden ser prácticas, que pueden ser costumbres, que pueden ser conglomerados sociales, que pueden ser delimitaciones espaciales, que pueden ser usos y costumbres y un gran etcétera. También es importante que en el desarrollo que ustedes están planteando vayan pensando, algunos ya lo han hecho, de hecho me lo han pasado, en una justificación. La justificación trae consigo elementos que den cuenta del por qué su investigación es importante de desarrollar. Esta justificación va desde elementos sociales, posiblemente con algunos aspectos profesionales, hasta cierta motivación muy personal, muy propia de sus particularidades, ¿no? Es decir, si de pronto están queriendo investigar sobre estrategias de enseñanza en estudiantes de medicina que sufren un tipo de personalidad catalogada por el síndrome de Burnout, la razón por qué han elegido esa temática tiene que ver porque posiblemente ustedes son médicos y han sido estudiantes de la carrera de medicina y resulta que consideran que hay un ambiente de estrés y es importante destacar esa problemática como una investigación educativa digna de ser abordada. Yendo un poco más sobre el problema de investigación, si la investigación tiene un alcance descriptivo, se va a requerir una revisión y un relato amplio de la temática. ¿Qué quiero decir esto? Trae consigo una culturización de lo que tiene consigo cualquier temática que ustedes vayan a abordar en cuanto a sus investigaciones. Si de pronto ustedes me dicen cómo influye las redes sociales en el rendimiento académico, entonces tiene que haber en una monografía de alcance ya de por sí descriptivo, una amplia descripción, una amplia revisión de todo lo que son las redes sociales. Todo lo que se refiere a rendimiento académico, desde los últimos avances hasta las teorías más destacadas y posiblemente las incursiones que se han realizado en otros países, contextualizar, por ejemplo, qué es lo que pasa en el mundo, en Latinoamérica, en Bolivia en el pasado, en la actualidad y qué se piensa a futuro. Bueno, de eso trata el alcance descriptivo, realmente generar un relato amplio respecto de la temática que ustedes van a abordar. Básicamente, esa es la solicitud que se hace en una monografía. Lograr una revisión bastante profusa que permita un relato amplio de la temática que van a investigar. Eso en esencia es una investigación monográfica. Se estila realizar en la investigación científica una operacionalización de variables.
He visto que en algunos de los documentos que me han enviado han realizado esa relación entre una variable, un concepto, y cómo se convierte en una variable, y cómo luego se convierte en una cuantía, y han generado algunas dimensiones y algunos indicadores. Quiero decir que para una monografía no se estila realizar ningún tipo de operacionalización de variables. Eso lo verán en su tesis. Por ahora todavía no es necesario. Ya reitero nuevamente, la monografía trae consigo una revisión que permite el sustento de un relato amplio para su temática. Nada más que eso. Así también referir, si estamos relacionando un par de variables y ustedes van a lograr una descripción amplia, deben tener en consideración, piensen ahí, digamos, una especificación analítica que tiene una variable dependiente y una variable explicativa, una variable dependiente y, una variable independiente x, que esta relación entre variables no necesariamente es directa, es pura. ¿Qué quiero decir? Voy a usar un ejemplo. Piensen que estamos relacionando cómo, piensen la variable dependiente es rendimiento académico, y piensen la variable explicativa son el uso del internet. Entonces se piensa, estamos presumiendo una hipótesis, que a mayor uso del internet, menor rendimiento académico. Estamos hablando de jóvenes bachilleres del sexto de secundaria. Bueno, es solamente un ejemplo, por favor. Entonces, ¿qué quiero decir con una relación directa en términos cuantitativos? Que no necesariamente el internet van a ser todos los componentes que afecten al rendimiento académico. Existirá un conjunto, un gran conjunto de otros elementos, otras variables que terminan afectando al rendimiento académico. Pero al operacionalizar una relación analítica desde la mirada cuantitativa, solamente quiero quedarme con el vínculo rendimiento académico versus internet, sin considerar otros aspectos que también afectan al rendimiento académico. Por ejemplo, podrían ser las horas de estudio, la calidad docente, los hábitos de lectura, y así un gran etcétera, 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 etcétera. En el enfoque cuantitativo, a todos estos elementos no considerados para mi investigación, se los denota con un término de error, una característica inobservable que la voy a mantener en la congeladora, la voy a mantener paralizada para solamente explorar lo que relaciona la variable dependiente en relación de la variable explicativa. Y los demás elementos los voy a dejar fuera de mi foco de análisis. Los voy a dejar desprendidos para solamente entender las características entre este par de variables. Esta es una identidad que, si es que yo buscase un alcance explicativo, debería superar el supuesto de exogeneidad. Voy a tratar de explicarme en esto. El supuesto de exogeneidad relaciona de que yo tengo aquí una identidad donde la variable dependiente está en función de la variable explicativa, eso quiere decir el f de x, dependiente en función de la variable explicativa, más un término de error. Y el supuesto de exogeneidad relaciona que para lograr una investigación de alcance explicativo, la variable la variable independiente, la variable explicativa, no debería tener ninguna relación con las variables inobservables. Es decir, yo debería poder purificar la relación entre lo que quiero explicar versus mis argumentos explicativos. Básicamente eso. No voy a ahondar más en esta explicación, de hecho creo que estoy mareando la explicación, porque este será un alcance que se verá para desarrollar su tesis. Reitero, una monografía no pretende lograr un alcance explicativo. Se basta con tener un alcance descriptivo donde, mediante la revisión, pueda generar un relato fundamentado, amplio de la temática que ustedes van a abordar. Yendo un poco más, si tratase de una investigación explicativa, esto voy a hacer un poquito más pronto porque no es algo necesario para su monografía.
Se busca hablar de un resultado educativo, que llámese rendimiento, llámese aprendizaje, llámese comprensión, el resultado educativo que ustedes pretenden investigar, y con ello las variables explicativas traen consigo ciertos causales. Causales que van desde lo personal, lo familiar, lo social, lo psicológico, etcétera, ¿no? Es decir, realmente aquí son muchos argumentos que permiten el entendimiento de un resultado explicativo para lograr una inferencia causal de una serie de covariantes que den cuenta de un resultado específico en un contexto en particular. Entonces, las causas pueden ser personales, familiares, sociales, como un determinante para entender un fenómeno de estudio en particular. Este básicamente es el planteamiento de una pregunta de investigación de alcance explicativo. Ya decía, para su monografía no requieren un planteamiento de estas características. Sin embargo, si requieren ustedes hacer una prospectiva, es decir, qué va a ocurrir después de su monografía con alcance a su tesis de maestría, deberían tener, al menos en el apunte borrador, planteada una pregunta de investigación que tenga este tipo de alcance. Pero para su monografía ustedes podrán explorar mediante la revisión en estas causas, las personales, las familiares, las sociales, y cómo afectan al resultado educativo. A ver, usemos como ejemplo de que estamos hablando como resultado educativo el rendimiento académico. Y el rendimiento académico está influenciado por el uso del internet, posiblemente está influenciado por el uso de las redes sociales, posiblemente está influenciado por la educación de los padres, posiblemente está influenciado por los ingresos de la familia y un gran etcétera. Entonces, ustedes en su monografía no requieren contrastar esa relación de los determinantes para entender un resultado educativo en particular. Lo que sí requieren es realizar una revisión de todos esos determinantes que dan cuenta de un resultado específico, pero una revisión basada en otros estudios que hablen sobre la temática y con ello contextualizar cómo estos otros estudios pueden matizar la problemática en nuestra investigación. Básicamente esa es la lógica de cómo abordar el desarrollo en una monografía. Entonces, básicamente ahí les pongo tener un resultado, relacionar un resultado educativo con A, les pongo, en función de una serie de argumentos, una serie de determinantes que den cuenta de cómo orientar la revisión bibliográfica para realizar su investigación educativa. Considerando que a pesar de que uno puede ser muy ampuloso en la revisión de los diferentes argumentos para poder desarrollar su investigación educativa, muchos de estos argumentos no van a ser abordados por la investigación y deben ser considerados como aspectos, llámese tópicos, llámese variables, inobservables que se mantienen en status quo, en ceteris paribus, para poder depurar una investigación que solamente relacione los aspectos que nos concierne a investigar, a profundizar. Esquematizando su monografía, por favor vean en qué minuto del video estoy para que ustedes puedan rescatar nuevamente esta pequeña fracción de la explicación para que puedan orientar la actividad, pero más importante que orientar la actividad, puedan orientar el desarrollo de su propia monografía. Les doy cuenta en esta diapositiva qué elementos debería contener su investigación educativa. Los elementos que debería contener su investigación educativa, por favor, esta explicación da cuenta del documento Word que me habría compartido el CEPIES y que yo se los he puesto a disposición en la plataforma, que de una manera muy genérica habla de las partes que debería contener su monografía. Lo que estoy haciendo acá es desarrollar cada una de estas partes. En ese documento Word, que creo que lo tengo a mano, de hecho lo voy a ver por acá. Bueno, si no lo encuentro, bueno, está acá, ¿no? Les refería a este documento Word,
donde dice presentación de monografía, y aquí relaciona carátula, índice, introducción, marco general, teórico, propositivo, conclusiones, análisis, bibliografía, es en función de este documento Word, el cual yo estoy haciendo esta explicación. Retomo. Entonces tiene una parte, un preámbulo a la misma monografía que trae consigo una carátula, un índice y una introducción. No me voy a ir en la parte que relaciona la forma, es decir, qué contiene la carátula, cuáles son los colores, si bien lleva escudito, no lleva escudito, qué elementos debe llevar. El índice, por supuesto, ahí pueden hacer un tecnicismo de generar un índice automatizado que se lo realiza en cualquier documento Word. Y la introducción tiene algunos elementos que sintetizan el todo de su investigación monográfica. Bueno, ahí tampoco voy a ser extenso en la explicación, sino cuando se los requiera yo les daré ciertos elementos que pueden traer consigo la introducción a su investigación monográfica. De hecho, de ello puede tratar nuestra última actividad concerniente a este módulo, que ustedes puedan desarrollar la introducción de su monografía. Pero yendo más allá. Recuerdan, yo al menos recuerdo que me hacían la consulta, ¿y qué será entonces un marco propositivo? ¿Qué distingue el marco general del marco propositivo? Y como ven en el documento, relaciona marco prospectivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué se refiere? ¿Con qué se come? Entonces, aquí trato de dar una explicación que comprende el marco propositivo. Ya, este elemento es muy particular del tipo de programa que les está ofreciendo el CEPIES. ¿Qué quiero decir con esto? Al tratarse de un diplomado conducente, el marco propositivo pretende tener el elemento que brinde el enlace de su monografía a su tesis de maestría. Me explico mejor. Bueno, iré desde el nombre para poder explicarme mejor. Si digo marco propositivo, un marco propositivo tiene en cuenta la contextualización del tema, el problema y la pregunta de investigación y posiblemente una justificación. Pero cuando yo hablo de prospectiva, estoy tratando de avisorar cuál será el siguiente paso para dar cuenta de una investigación más amplia, más allá de lo descriptivo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que si bien la tarea encomendada para lograr la suficiencia de su diplomado es generar una monografía, esta monografía se convierte o solicita un marco prospectivo que diga, adicional a este elemento descriptivo que nos voy a desarrollar, luego más adelante mi investigación va a tornar un matiz más explicativo, por decir algo, en mi tesis de maestría. O la investigación no necesitan relacionar, explicitar, decir la tesis de maestría, pero mostrar que su investigación no se va a quedar trancada solamente en la descripción que brinda la monografía, sino que su monografía, su investigación, va a evolucionar más allá de lo descriptivo que solamente es la monografía y va a buscar otros elementos más allá para poder desarrollar su tesis de maestría. Por tanto, la contextualización, el problema, la pregunta que ustedes planteen y la justificación que realicen debe tomar ese elemento primeramente descriptivo en su monografía, pero que luego catapulte al desarrollo de su tesis de maestría más adelante. Entonces, si su monografía toma el matiz descriptivo, la contextualización del tema, que les decía que es una revisión amplia para argumentar los elementos que fundamenten su tema de investigación, debería tratar una contextualización realmente ampulosa, una contextualización realmente exquisita que aborde, como les decía, están hablando de sistemas educativos en el mundo, en Latinoamérica, en Bolivia desde el Código de Educación, la Ley 1565, la Ley 70 y lo que va a venir de aquí en más. Es decir, de eso trata la contextualización del tema. Si es que están hablando de las redes sociales, relacionar qué redes sociales están hablando. Están hablando posiblemente de
educación, estrategias educativas basadas en competencias. Bueno, el tema de competencias realmente es un mundo. No se puede hablar, cuando se habla de competencias, existen diferentes vertientes, diferentes acepciones, diferentes connotaciones, diferentes comprensiones, diferentes desarrollos teóricos que explican lo competencial. Entonces, de eso trata la contextualización del tema, que ustedes pueden ser ampulosos en su revisión, que sea el desarrollo en su monografía, que luego permita el salto a lo que luego va a ser su tesis de maestría. Perdón. ¿Qué más? En cuanto al alcance, el alcance trae consigo el tipo de investigación relacionando un enfoque en particular. Bueno, aquí quiero ser un poco más detallista en cuanto a la explicación. Bajo el enfoque cuantitativo se estila hablar de alcance y tipo. El enfoque cualitativo no estila hablar de alcance ni de tipo, estila hablar de diseño. Entonces, ahora que estamos abordando el aspecto cuantitativo, es que yo estoy relacionando, y es lo que voy a relacionar en la explicación a continuación, alcance y tipo bajo enfoque cuantitativo. Y ahí voy a explicar un poco qué refiere los diferentes tipos de alcance y qué relacionan los diferentes tipos de investigación. Entonces, el otro elemento que trae consigo es el marco teórico, donde el marco teórico trae consigo una revisión de si existe un fundamento, un armazón que brinde la explicación de la temática que ustedes están queriendo abordar. Y dentro de esa explicación del marco teórico, si existen elementos, si existen conceptos fundamentales que me permitan generar un marco conceptual. De hecho, en la tesis de maestría va a estar presente el marco teórico, el marco conceptual y otros marcos más, el legal, el institucional, el contextual y muchos otros más que alimenten con un sustento que permita dar el armazón a su desarrollo, a su producción intelectual. Así también se habla de partes como las conclusiones, anexos y bibliografía. Pongo una estrellita en conclusiones porque ya lo había dicho antes, una monografía no pretende ser concluyente, por lo que si bien en el documento Word, que leíamos hace un momento, relaciona una de las secciones que dice conclusiones, debo referir que como conclusiones simplemente es arribar en las principales ideas que trae consigo la revisión que ustedes habrían realizado para su temática. No puede ser concluyente en cuanto a datos, no puede ser concluyente en cuanto a una pregunta de investigación, no puede ser concluyente en rechazar o aceptar una hipótesis. Simplemente puede aterrizar en algunas ideas fuerza que permitan entender la temática con mayor amplitud. Nada más que eso. Por supuesto que debe estar fundamentado con una revisión bibliográfica y, si ustedes lo necesitan, complementarse con una serie de anexos. Y me dirán, viendo todas las partes, hemos hablado de la carátula, índice, introducción, marco teórico, marco propositivo, conclusiones, anexo y bibliografía. ¿Y dónde queda el marco general? El marco general es todo. El marco general es el componente, si quieren ver el título hacia arriba, de tener una introducción, un marco general compuesto por el marco propositivo, el marco teórico, la revisión bibliográfica que ustedes realicen y que luego devengan conclusiones, anexos y bibliografía. Básicamente, este es el cuerpo que debería armar la estructura, la esquematización, el esqueleto de su monografía. Y logrando ese esqueleto de la monografía, ustedes pueden ir desarrollando las partes y, como decíamos, en un documento de una extensión de no más de 30 a 50 planas, 50 hojas, que traten con aspectos meramente descriptivos. Otro aspecto que es importante relacionarlo, es un tecnicismo que no es bueno descuidarlo,
Cuando uno relaciona una monografía, dado que su alcance es meramente descriptivo y no extiende en las diferentes partes del documento, las diferentes partes que lo componen son secciones, distinto de una tesis donde las diferentes partes que lo componen son capítulos. Por tanto, si estamos hablando de monografía compuesta por diferentes secciones, la introducción será una primera sección, el marco general será una siguiente sección, dentro de la cual el marco propositivo es una subsección del marco general, la contextualización es una subsección del marco propositivo y así sucesivamente, como el marco teórico viene a ser una subsección del marco general. Distinto de la tesis, donde el marco teórico se va a convertir en un capítulo y el marco propositivo va a ser parte del elemento introductorio de su tesis de maestría. Quiero que me comprendan entonces cómo se da el salto de su monografía, donde no se desperdicia ninguno de los elementos que van a desarrollar, para luego generar su tesis de maestría. Voy más allá. Entonces, sobre el marco teórico, estamos ahí, pongo entre paréntesis, de la tesis de monografía. No estoy hablando de decir, esta es una sección, no es un capítulo, no es el capítulo de la tesis de maestría, sino es la sección de la monografía. Debería contener una revisión de toda la información documental. Se habla de realizar el estado del arte, ver el estado del arte. ¿Qué quiere decir el estado del arte? Realizar una revisión de lo último investigado sobre su temática de estudio, los avances más desarrollados, los conceptos más relevantes, las técnicas más preeminentes, todos los aspectos que puedan nutrir un mejor entendimiento de su tema de investigación. El marco teórico debe responder, no siempre uno puede casarse de una teoría, debe responder implícitamente, esta no es una respuesta explícita, a saber si dentro del desarrollo de su tema de investigación existirá alguna teoría que permite explicar de mejor forma la realidad, o posiblemente es un conjunto de teorías, o posiblemente es la parte de una teoría, o posiblemente no existe una teoría, sino se dan ideas vagamente relacionadas, o posiblemente no se ha escrito nada al respecto o se ha escrito muy poco. De eso trata el componente del marco teórico de su monografía. Ya cuando ustedes vean el marco teórico en su tesis de maestría, el desarrollo va a ser mucho más extenso, donde tendrán que revisar leyes, marco institucional y otros elementos de desarrollo más profundo que compatibilicen los elementos que ustedes ya habrían desarrollado en esta revisión de su monografía. Yendo un poco más allá, deberían procurar una revisión sistemática. ¿Qué quiero decir con una revisión sistemática? No es un copia-pega, 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 sino más bien buscar una conexión concordante entre los diferentes documentos que alimenten su tema de investigación. Se refiere una búsqueda especializada. ¿Qué quiero decir con búsqueda especializada? Que no simplemente es buscar en el Google y poner, no sé, si estoy abordando el tema de acoso escolar, poner la palabra acoso escolar y todo lo que me salga, porque en muchos casos el internet arroja mucha basura, arroja un rincón del vago, arroja un Wikipedia, arroja elementos que no son afables para el desarrollo de una investigación científica. La búsqueda especializada trae consigo, en lugar de un Google, arrojar un Google Scholar. ¿Por qué hablo del Google Scholar o el Google académico? Porque el Google académico lo que arroja son documentos de corte científico. No arroja una nota de prensa, no arroja un blog, no arroja un chat, ¿no es cierto? Entonces, esos son elementos que debemos perseguir. Documentos de corte científico, una investigación que adopte el método. Eso es lo que básicamente estamos persiguiendo. Así también existen recursos open source,
de libre descarga, de libre acceso. Otros más especializados, por ejemplo el JSTOR, existirá bueno, aquí hay muchos realmente. De hecho, lo que voy a hacer es compartirles mediante el módulo, perdón, mediante nuestro grupo WhatsApp, links donde pueden hacer una búsqueda especializada de investigaciones de corte científico que tengan que ver con el área educativa. ¿Qué es lo que debo buscar en estos buscadores y más aún en los documentos que traen consigo la respuesta a estos buscadores? Debo buscar conceptualizaciones vinculadas, debo buscar algunas orientaciones para el análisis, debo buscar algunas posibles aplicaciones en otros contextos al nuestro. ¿Qué quiero decir? Si quiero aplicar un aprendizaje basado en problemas y nunca se ha aplicado este tipo de enfoque, este tipo de desarrollo en el contexto boliviano, ¿por qué no elegir uno que sea realizado en la China y luego ver qué elementos trae consigo y ver cómo estos elementos se pueden aplicar a nuestro contexto? De eso debe tratar la revisión que permita alimentar su monografía. Sobre la temática que ustedes están desarrollando, lo que se hizo en diferentes lugares, en diferentes contextos, en diferentes momentos, en diferentes situaciones. Se sugiere, esto realmente es una sugerencia porque al tener una modalidad virtual para desarrollar estos contenidos, no puedo realizar la búsqueda con ustedes uno a uno, pero lo que hago cuando la clase es presencial es buscar que la sistematización de la búsqueda se realice con la ayuda computacional. ¿Qué quiero decir con esto? Existen programas como el Atlas-T, el MaxQDA, el NVivo, que nos permiten hacer capturas de texto y con ello lograr una revisión concordante de los diferentes documentos que alimenten esta revisión bibliográfica y alimentar de una manera más robusta mi monografía para el entendimiento de la temática que voy a investigar. Así también se sugiere utilizar algunos paquetes de referenciación bibliográfica. Ustedes deben conocer algunos de ellos, como es el Mendeley, el RefWorks, el EndNote. De hecho, yo recomiendo el Mendeley porque además de ser uno de los más potentes, es de libre acceso. Entonces, ¿qué hace este tipo de paquetes? Este tipo de paquetes lo que hacen es compilar todos los documentos de la búsqueda especializada y tener un repositorio para su monografía, y luego de una forma automatizada brindarles la referencia en el estilo de referenciación bibliográfica que ustedes lo soliciten. Llámese APA, llámese Vancouver, llámese cualquier tipo de estilo de referenciación bibliográfica que ustedes lo soliciten, que de pronto brinda también facilidad al momento de poder documentar una monografía de una manera más solvente. Finalmente, la fundamentación debe ser referenciada, es decir, no se espera una monografía que relacione muchas ideas sin que éstas estén argumentadas o brinden la fuente de donde se habría obtenido esa argumentación. Mucho ojo que las monografías son altamente cuestionadas por su alto grado de plagio. ¿Qué quiero decir con ello? Que de pronto una monografía está cubierta por un copia-pega de partes que vienen de diferentes textos, pero que no respetan la autoría original. Entonces quiero darles una luz de alerta, que para el momento el CEPIES lo que estila hacer es que cuando ustedes entreguen su monografía, por eso se la solicita en medio digital, el CEPIES tiene un despacho que permite introducir su documento en digital y recabar mediante un programa las partes que son plagio, que pertenecen a otros autores y que no han sido fundamentadas con la fuente adecuada. Entonces, si esas cosas son descubiertas, por supuesto que invalidan la monografía y ponen en riesgo la titulación de su programa de posgrado, de su diplomado, ¿no es cierto? Entonces, les solicito por favor traten de
no entrar en este tipo de situación. Ahora, por supuesto que no se trata de inventar la pólvora, sino más bien de saber parafrasear o referenciar adecuadamente esta revisión bibliográfica. Aquí realmente voy a ser muy breve hablando sobre el marco conceptual, porque el marco conceptual con mayor precisión no se lo va a desarrollar en su monografía, sino más bien en su tesis. El marco conceptual trata de pensar en conceptos vinculados a su temática, un concepto como el entendimiento de un pensamiento expresado en palabras, que delimita la comprensión de variables. De hecho, las puede operativizar de un concepto a un número. Esa es la operacionalización de variables. Aquí les pongo un ejemplo: el Boolean, por ejemplo, que trae consigo un concepto vinculado, donde este concepto vinculado luego debe tomar en cuenta cuáles son las unidades observacionales y ver qué cuantía se puede lograr en el enfoque cuantitativo. Y básicamente esa va a ser la operacionalización que se solicite en su tesis de maestría. En la monografía no. En la monografía ella decía no existe operacionalización de variables, de conceptos en variables. La actividad solicitada. Entonces, en función de lo referido, básicamente me estoy yendo a... Ay, no quería retroceder tanto. Me estoy yendo a esta presentación en función de esta esquematización, que igual la van a hallar en el documento Word, que dice carátula, índice, introducción, marco general, marco teórico, marco propositivo, conclusiones, anexos y bibliografías. Quisiera que ustedes puedan reestructurar su documento. Es decir, carátula mucho no me interesa, índice es algo que se genera automáticamente, pero sí al menos como títulos vayan poniendo lo que es la introducción, el marco general. Bueno, pondré esto así. Debería ser marco teórico, marco propositivo. De hecho, el orden que yo daría sería el siguiente. Lo pondría así. Y estas serían como partes de un marco general. Conclusiones, anexos, bibliografía. Y ya decía, si se tratase esto de una monografía, su monografía lo que debería hacer es que cada uno de estos componentes debería convertirse en... a ver, hablemos desde acá. Sección 1, introducción y lo que convenga. Sección 2, marco general. Subsección, ya me entienden, ¿no? Y conclusiones como sección final. ¿Ya? Entonces, en ese sentido es que se solicita la actividad. La actividad lo que pide es... Perdón. Que estructuren, no desarrollen, estructuren su monografía en función de las secciones sugeridas. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos me han pasado un documento donde posiblemente tiene más la estructura de una tesis de maestría. Entonces lo que ustedes necesitan es estructurar su monografía en función de las partes, de las secciones que yo habría referido. No necesitan desarrollar, simplemente pueden poner títulos y con los títulos ir haciendo ahí más bien el recorte de las partes que tienen desarrolladas y compartírmela al foro que voy a habilitar en plataforma para desarrollar esta actividad. De eso trata esta actividad. Continúo. Así también el enfoque cuantitativo, por eso pongo entre paréntesis bajo enfoque cuantitativo. Decía, estila hablar de alcance y tipo. El enfoque cualitativo no lo hace. El enfoque cualitativo estila hablar de diseño. Entonces, ¿qué tipos de alcance existen en la investigación bajo enfoque cuantitativo? Primeramente, el más simple, el más el elemental, el ineludible de toda investigación bajo enfoque cuantitativo es que ustedes en sus investigaciones realicen un alcance exploratorio. ¿Qué trae consigo un alcance exploratorio? Algo que ya han hecho ustedes, encontrar el tema, desarrollar, si no es un tema ya estudiado, un tópico poco estudiado, con ello identifiquen los conceptos claves y si posible determinen qué variables de análisis están imbuidos en su temática. Por decir algo, ustedes me relacionan cómo afecta
o las redes sociales, estoy reiterando mucho este ejemplo, pero me parece bastante ilustrativo, las redes sociales y el rendimiento académico. Ya han encontrado el tema. Los conceptos claves son redes sociales y rendimiento académico. Y si uno piensa de manera prospectiva, debería referir qué tipo de redes sociales estoy refiriendo. Cuando hablo de redes sociales estoy relacionando Facebook, Twitter, Instagram. ¿Qué estoy refiriendo con ello? Cuando hablo de rendimiento académico, ¿qué relaciono con rendimiento académico? Estoy refiriendo la nota evaluativa. Estoy refiriendo una comprensión de ideas, estoy refiriendo la aprehensión de conocimientos. ¿Qué relaciono con rendimiento académico? Entonces, básicamente de eso trata un alcance exploratorio. ¿Un alcance exploratorio es propio de una monografía? Sí. De hecho, ustedes ya lo han hecho. Más allá del alcance exploratorio, trae consigo un alcance descriptivo. Ya, entonces aquí no es que yo salto a lo descriptivo, descuidando lo exploratorio. Lo exploratorio deviene en lo descriptivo. Es decir, realiza lo exploratorio y de ahí da paso a realizar el alcance descriptivo. El alcance descriptivo va a ser una descripción del fenómeno de estudio, posiblemente relacionando eventos vinculados. Va a describir variables de una manera más extensa. Va a realizar si se necesita un análisis descriptivo de datos, posiblemente tratando de descubrir ciertos niveles, tendencias, patrones. Básicamente este es el alcance que pretende una monografía: saltar más allá de lo exploratorio a lo descriptivo, tratando de lograr una fundamentación mediante la revisión bibliográfica ampliada de su tema de investigación. Ya, yendo a la parte prospectiva, más allá de lo descriptivo, uno puede lograr un alcance correlacional. La monografía no pretende un alcance correlacional. El alcance correlacional en una investigación bajo enfoque cuantitativo lo que hace es ver la asociación entre dos variables. Cuantitativamente debe existir alguna metodología que permita alguna cuantificación, algún estadístico. Estoy pensando en un chi cuadrado de Pearson, un coeficiente de correlación, posiblemente un modelo de regresión lineal simple o múltiple, o posiblemente el uso de estadística multivariante, paramétrica o no paramétrica, un gran etcétera que nos permita relacionar sin que se incurra en la aberración de tener una correlación espuria. Relacionar algún elemento que vincule dos variables. ¿Qué pasa si aumenta esta? ¿Cómo aumenta esta otra? ¿En cuánto aumenta? Si realmente contingencial, de una manera contingencial, una puede afectar a la otra, o se está hablando de dos variables independientes, y si son dependientes, ¿cuánta dependencia tiene una de la otra? Bueno, este es un aspecto que seguramente se lo abordará con mayor extensión en su tesis de maestría. Por ahora la monografía no pretende ello. Finalmente, hablar de que este es el pretendido de una tesis de maestría: buscar un documento, una producción intelectual que tenga un alcance, si van a tomar un enfoque cuantitativo, que tenga un alcance explicativo, donde se presume una consecuencia, una relación causa-efecto que supere el supuesto de exogeneidad que explicaba anteriormente. Ojo que aquí la gran distinción entre lo correlacional y lo explicativo: pensar que lo correlacional no es causalidad. De hecho, muchas investigaciones, gran parte que he visto en el CEPIS y que han sido ampliamente cuestionadas, realizan un coeficiente de correlación y presuponen que son con ello explicativas. No es así. Para lograr un alcance explicativo se requiere una serie de elementos que, sintetizando todos ellos, básicamente superar el supuesto de exogeneidad que brinda el argumento para decir que una investigación ha logrado una inferencia causal en el enfoque cuantitativo. Ya, no necesito explicar más de esto porque no es algo que concierne a este momento. Pero sí voy. Recuerden que al momento de hablar de esta diapositiva estoy hablando del alcance en el enfoque cuantitativo, y ahora me toca hablar del tipo.
Es decir, hay alcance y tipo en la investigación cuantitativa. Entonces, que estoy hablando de tipo, lo que puedo hablar es primeramente de investigaciones que son no experimentales. Dentro de lo no experimental están los estudios transversales. ¿Qué quiere decir transversal? Cuando un estudio se realiza en un momento del tiempo. Toma una foto de un momento del tiempo. No hace un recuento histórico, o no verifica una tendencia, o no va verificando cómo es que evoluciona una característica, una problemática, una variable a lo largo del tiempo. Solamente se toma en cuenta en un momento específico. Un estudio longitudinal, al contrario de lo transversal, por eso se refiere a longitudinal o panel, da cuenta de las mismas unidades observacionales a lo largo del tiempo. Entonces el fenómeno de estudio se lo persigue en varias temporalidades, tratando de verificar cómo este evoluciona, involuciona, crece, decrece, genera un patrón cíclico, etcétera, etcétera, ¿no? Pongo ahí con un asterisco el enfoque estructuralista. Realmente me sería muy complejo en una explicación tan chiquitita como la que estoy brindando en este video entender lo que es el enfoque estructuralista, pero simplemente una explicación minimalista del tema, referir de que el enfoque estructuralista trae consigo todo un sistema, es realmente un abordaje complejo, una problemática desde diferentes vertientes que permiten entender. Imagínense si estaría hablando del proceso de enseñanza-aprendizaje. Permitiría entender dentro de un sistema lo que es el profesor, el estudiante, el contenido, el ambiente, el sistema, todo el contexto educativo, y ver las relaciones entre todas las partes y estudiar cada una de las partes, no de una manera aislada, sino más bien en conexión plena. Ya, no abordo más sobre lo que es el enfoque estructuralista. Más bien tal vez puedo ilustrar mejor brindando la ejemplificación con algún documento que trae consigo este enfoque. Si hablo de lo no experimental, también debo hablar de lo experimental. Lo experimental, ya decía, puede ser un experimental puro. Ya expliqué en un video anterior muy en la esencia de conejillos de indias, donde resulta que tengo dos grupos, un tratamiento y un control. Al grupo tratamiento yo le doy una intervención, y al grupo control no le brindo la misma, o brindo un placebo, y de esa forma trato de ver si esa intervención genera algún resultado deseado, y con ello tratar de generar alguna inferencia causal para verificar qué tipos de intervenciones son las más promisorias, las más eficientes, las más efectivas en el resultado pretendido. Así como hay experimental puro, también existe experimental puro aleatorio, cuando la distribución de la intervención se da en una población de estudio con una distribución de la intervención de manera aleatorizada. ¿Qué quiero decir esto? Este recibe, este no, este recibe, este no, este recibe, este no, este recibe, este no, sin tomar en cuenta ninguna característica observable que distinga entre población de tratamiento y población de control. De lo que puede ser parcialmente aleatorio, donde ciertas características observables me permiten distinguir en el grupo de tratamiento y grupo de control, o distinguir quiénes van a ser mi objeto de estudio. Por decir algo, quiero estudiar solamente el fenómeno de la desnutrición en niños menores de 6 años y cómo afecta la desnutrición en el desarrollo infantil temprano. Y esto lo voy a verificar en el área rural con personas, con niñas, mujeres entre 12 y 24 meses de edad. Vean cómo estoy en mi ejemplo filtrando el objeto de estudio, y ya no se habla de un experimental puro. Bueno, puede ser experimental puro, pero parcialmente aleatorio, porque no estoy distribuyendo de manera aleatorizada el tipo de intervención. Ahora, en este ejemplo de desarrollo infantil y la nutrición, piensen que el simple hecho de distribuir chispitas nutricionales, vitamina A, hierro o algún aspecto, cómo puede mejorar en su desarrollo cerebral. Ya me estoy inventando un ejemplo que no es del todo hipotético, ya que a pesar de parecer
unas investigaciones educativas sumamente rebuscadas. El señor Jerry Berman ha venido realizando desde los 90s investigaciones en Bolivia sobre intervenciones educativas bajo el esquema de desarrollo infantil temprano. Les compartiré también este tipo de investigaciones para que pueda ilustrar un poco cómo se da en alcance y en tipo esta producción intelectual. Y también se puede hablar de diseños de tipo de investigación cuasi experimental. Existe mucha literatura que está encontrada con la terminología de hablar de lo cuasi experimental, pero básicamente son alternativas metodológicas que, si bien es muy complejo hacer un experimento social, permiten ahondar mediante diseños muestrales muy particularizados en pseudo experimentos que pueden generar un contraste entre el antes y el después. Seguramente se les viene en mente los pre y los post test, o posiblemente esas evaluaciones reflexivas donde se hace incursiones en diferencias en diferentes momentos del tiempo. Bueno, no puedo, me es limitante el ahondar más en la explicación de los tipos de investigación, porque no va a ser algo que de pronto en su precisión se necesite para el desarrollo de su monografía. Seguramente cuando desarrollen su tesis va a ser necesario que ustedes puedan revisar todos estos tipos de investigación para ver cuál se adecua más a la investigación que ustedes pretenden. En su momento, si lo requieren, me lo solicitan y yo les brindo bibliografía que complemente, que profundice mejor en todos estos aspectos. Así también, bueno, ahí le estoy poniendo como apunte solamente algunas técnicas de diseño cuasi experimental que permiten hacer ciertos acercamientos sin necesidad de hacer el experimento social como tal. Entonces, ¿qué les pido como actividad 4? Tomando en cuenta su tema y su pregunta de investigación, lo que les solicito es que ustedes puedan plantear qué elementos requeriría para que su investigación logre un alcance descriptivo. ¿Y qué elementos? Es decir, esto solamente es relatar, no tienen que desarrollar nada. ¿Y qué elementos requeriría, si fuese pretendido, para que logre un alcance explicativo? ¿Cómo saltan de lo descriptivo al explicativo? Así ustedes pueden formularse, hacer un plan, una ruta crítica, de decir, ahora en mi monografía voy a abordar este aspecto de mi temática, pero voy a dejar en carpeta, voy a dejar en borrador este otro aspecto para cuando haga mi tesis de maestría. Deseando que la explicación no haya sido del todo entreverada, y si así lo ha sido, por favor háganmelo saber, que yo estoy en plena disposición de poder extender en explicación lo que se necesite. Las actividades planteadas son para nada demandantes. De hecho, se solicita solamente estructurar, o como en este caso brindar un comentario, un desarrollo de no más de una plana. Es decir, no estoy esperando que ustedes desarrollen un documento de 30, su monografía de 30 hojas, sino hagan algo relativamente breve que nos permitan aterrizar en las ideas que necesitamos. Atento a cualquier comunicado mediante nuestro grupo WhatsApp del módulo. Me despido hasta un siguiente video. Muchas gracias.